Bienvenido al webcast Primavera. A lo largo de la sesión podrá realizar preguntas que serán contestadas al final. Para una mejor visualización, le sugerimos que maximice la pantalla. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webcast acerca de la gestión de tesorería. Agradecerles lo primero su asistencia y esperamos que sea de su total interés este nuevo webcast. Esta sesión será grabada y disponibilizada posteriormente en el portal de partners y en el website público. Al final de la sesión se abrirá un turno de preguntas donde podréis hacer todas vuestras cuestiones, todas vuestras preguntas que serán contestadas online. En la agenda de hoy aquí vemos los temas que vamos a tratar. Vamos a hablar de tesorería, vamos a hablar de cuentas corrientes, de remesas, de cajas y bancos, gestión del cobro y tesorería previsional. Vamos a ver un poquito más qué es cada cosa. El objetivo de la opción de cuentas corrientes es permitir efectuar el control de pendientes. Y estos pendientes pueden estar asociados a varios tipos de entidades. Pueden estar asociados a clientes, a proveedores, a otros terceros. Cada vez que nosotros realicemos un movimiento que queramos que tenga su reflejo en tesorería, bien sea con clientes, bien sea un pago, una factura con clientes, con proveedores, vamos a poder gestionarlo desde estas cuentas corrientes. Una remesa puede estar compuesta por uno o por varios pendientes. Estas remesas, este fichero, se entregará al banco para que se efectúen algunas operaciones. Fundamentalmente van a ser dos, la gestión del cobro o el descuento de efectos. Con respecto a caja y bancos, vamos a centrarnos en bancos. Vamos a ver cómo esta opción permite registrar movimientos efectuados en cuentas bancarias o internas a la empresa. Otra opción será la comprobación, reconciliación de movimientos ya registrados en el ERP con los registrados en nuestra cuenta bancaria. Con respecto a la gestión de cobros, vamos a ver cómo podemos, mediante la integración que existe del CRM con nuestro módulo de tesorería, vamos a poder controlar esos cobros de nuestros clientes, vamos a poder crear esas actividades de cobro y poder manejar las fechas en función de la información que tengamos proveniente de nuestros clientes o cualquier otra entidad. Y vamos a ver por último tesorería previsional. El objetivo es permitir una previsión de valores a recibir y a pagar a una determinada fecha. Vamos a ver cómo vamos a poder tener distintos escenarios dentro de esta tesorería y vamos a poder realizar esas previsiones de cash flow, de flujos de tesorería dentro de nuestra aplicación. Como flujo propuesto de presentación, vamos a ver en primer lugar las cuentas corrientes. Vamos a hacer unos ejemplos de liquidaciones parciales o totales, vamos a ver una compensación entre entidades que operan tanto como clientes como proveedores para nosotros. Vamos a ver cómo a partir de ese pendiente podemos generar una aceptación y remesarlo dentro de la opción de remesas bancarias. Vamos a ver en la opción de bancos los movimientos y las conciliaciones. Vamos a ver cómo podemos hacer esas conciliaciones bien manuales, bien automáticas a través de un fichero. Vamos a gestionar esas alertas de cobro, esa gestión del cobro con la integración en el CRM. Y vamos a hacer algún ejemplo de plan previsional, de tesorería previsional. Vamos a ver cómo podemos crear distintos escenarios de actuación en función de la coyuntura que tengamos para nuestros pagos y cobros. Vamos a ir entonces al ERP y vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Lo primero que vamos a ver es dentro de tesorería, pagos y cobros, operaciones sobre cuentas corrientes. Aquí vamos a manejar todos aquellos pendientes que tengamos de distintas entidades. Aquí vemos clientes, proveedores, trabajadores, otros acreedores. Por ejemplo, si seleccionamos a un trabajador, vemos cómo podemos controlar ese pago de salarios a través de la generación de ese pendiente, de esa transferencia. Otro ejemplo también sería a través de seleccionando las entidades públicas, el pago o la gestión del IVA. Vamos a utilizar en nuestro ejemplo
una gestión de nuestro cliente SOFRIO y vamos a hacer una aceptación del cobro. Vamos a gestionar un cobro. Aquí tenemos, como veis, todos los pendientes que ahora mismo tenemos de cobro de nuestro cliente, y lo que podríamos hacer es bien liquidar a partir de una cantidad que recibiésemos. La aplicación nos sugiere algunas cantidades en función de la fecha en que fueron devengadas. Podríamos hacer también una confirmación manual, aquí lo vemos. En nuestro caso vamos a seleccionar una factura y lo que vamos a hacer es confirmarla como aceptada para poder remesarla. Vemos cómo podemos tener distintos tipos de documentos, facturas, anticipos y cualquier otro documento que genera movimiento a nivel de tesorería. En nuestro caso, lo que vamos a hacer, nuestra factura, aceptarla. Aquí vemos cómo se genera ese resumen de liquidación. Vamos a ver ahora la integración con contabilidad. Cada vez que tengamos un movimiento a nivel de tesorería que tenga que tener reflejo, en contabilidad la aplicación automáticamente va a ir generando esos movimientos. Vemos entonces el movimiento a nivel de contabilidad, aceptamos y con esto quedaría registrado en contabilidad. Decíamos que podemos tener clientes que operen también como proveedores. Este es el caso de nuestra entidad SOFRIO. Si abrimos aquí nuestra entidad, vamos a ver cómo SOFRIO, además de ser nuestro cliente, es también proveedor, es nuestro proveedor. En este caso, lo que podemos hacer es, mediante la selección de un documento e incluyendo las entidades asociadas, vamos a ver tanto los movimientos de venta como los movimientos de cobro. Y lo que podríamos hacer es un encuentro entre movimientos de forma que unos se compensasen con otros. Vamos a seguir con nuestro ejemplo para hacer la remesa. Hemos aceptado el cobro de una factura a un cliente. Lo que vamos a hacer ahora es remesar ese movimiento. Tenemos aquí ya un ejemplo de un movimiento listo para remesar. Lo que vamos a hacer en nuestro caso es crear otro movimiento. Seleccionamos el documento, la cuenta bancaria y aquí vemos nuestra factura 51, que es la que acabamos de aprobar de SOFRIO, está aceptada y vamos a confirmarla para proceder a la remesa. Aceptamos y ya vemos aquí que está lista para remesar. Seleccionamos, podríamos seleccionar varias a la vez y vemos las distintas normas bancarias de la generación de remesas. Lo que va a hacer es generar un fichero que en función de las características del movimiento se podrá gestionar mediante las distintas normas 19, 32 y 58. Si seleccionamos, por ejemplo, la 58, procesamos, vemos cómo se va a generar un fichero. Aquí lo tenemos, vamos a cancelar en este caso y automáticamente se generaría la remesa bancaria. Ya hemos visto dos ejemplos a nivel de operaciones sobre cuentas corrientes. Tenemos también herramientas para explorar el estado de nuestra cuenta corriente. Aquí tenemos el extracto, la consulta de pendientes. Aquí veríamos todos los pendientes que tenemos de nuestro cliente, bien sean remesados, que todavía no han sido pagados, pendientes. También podemos ver el extracto de cuenta a partir de nuestro cliente SOFRIO también. Vamos a ver cómo vemos aquí ese extracto de cuenta, no solo los pendientes, sino ya los abonados o pagados. Aquí los vemos cómo está toda la información acerca de nuestro cliente SOFRIO. Vamos a ampliar esta para ver una tercera columna de saldo de nuestra cuenta sobre este cliente. Muy bien. Hemos visto algunas opciones sobre pagos y cobros. Vamos a ver ahora algunas opciones sobre cajas y bancos. Vamos a ver cómo podemos realizar la conciliación bancaria con el banco. Aquí tenemos un ejemplo. Y vemos cómo
nos ofrece todos los movimientos. La conciliación bancaria la podemos hacer de forma manual o importando el fichero directamente de nuestro banco. Aquí lo que haríamos sería ir comprobando con nuestra cuenta bancaria y ir cuadrando, ir cazando esos movimientos, ir chequeando aquellos que vemos que están correctos. También podríamos hacerlo de forma automática, importando el fichero que nos proporciona el banco, y el RP lo que haría sería proponernos algunos cuadres, algunos casos en los que coincidieran las cantidades. El resto tendríamos que hacerlos nosotros manualmente. También podríamos exportar la norma 34 para generar esos pagos directamente al banco, ese fichero que gestiona pagos para llevarlo directamente al banco y realizar operaciones periódicas. Estas operaciones, aquí tenemos un ejemplo, podríamos hacer, por ejemplo, el pago de alquiler. Podríamos generar ese movimiento durante el periodo que necesitásemos. Por ejemplo, el alquiler va a durar hasta el 2009 y vemos cómo vamos a poder ir generando a partir de esos movimientos. Podríamos transferir pago por transferencia de un determinado concepto. Podríamos incluso crear desde aquí uno que fuera alquiler. Y podríamos generar esos movimientos automáticamente durante un periodo determinado. Tipo de entidad es un proveedor, el que sea, y por un valor determinado. De esta forma estaríamos generando ese movimiento, esa operación periódica de forma automática. Aquí lo vemos. Podríamos hacerlo con cualquier tipo de movimiento que se devengase periódicamente a lo largo del tiempo. Hemos visto ya algunos ejemplos de cómo podríamos operar con nuestro banco. Por supuesto, informes. Ya hemos visto un extracto a nivel de cuentas corrientes, podríamos verlo a nivel de bancos, consultar movimientos. Lo que vamos a hacer ahora es generar a partir del CRM una gestión del cobro. Lo que vamos a hacer es ir al CRM, ir a exploraciones, alertas de gestión de cobro. Si actualizamos, lo que nos van a aparecer son aquellas entidades sobre las que hemos identificado que queremos controlar ese cobro, y lo que podríamos crear son actividades de cobro. Botón derecho, desplegamos las actividades y aquí vemos cómo podemos generar esas actividades. Aquí tenemos algunos descriptivos sobre la gestión del cobro. Aquí vamos a solicitar ese cobro. Aquí lo tenemos, cobro. Y lo que hacemos es asociar nuestra entidad y seleccionamos el pendiente que así queramos. En nuestro caso va a ser, por ejemplo, este pendiente. Aceptamos. Lo que vamos a ponerle es una fecha propuesta para recibirlo. En nuestro caso va a ser el 10 del 06 del 2008. Y con esto lo que estaríamos generando es esa actividad de cobro. Lo que nos va a permitir es que la propia aplicación nos avise, nos alerte de que ese cobro está pendiente. Ya lo tenemos aquí. Si vamos a las actividades del día, vamos a ver cómo para el día 10 ya tenemos esa alerta, esa actividad que tenemos que realizar para ese día. Igualmente, si volvemos a tesorería, vamos a ver cómo, si vamos a ese informe que veíamos antes de pendientes de nuestro cliente Sofrio, vamos a ver cómo para nuestro importe, si miramos el historial de cobro, vamos a ver cómo tenemos toda la información necesaria de cómo vamos, aquí vemos las distintas actividades, cómo vamos controlando esa gestión, ese cobro de ese cliente.
Podríamos de esta forma tener controlados todos aquellos cobros que quisiéramos tener un poquito más identificados, un poquito más controlados en nuestra gestión. Vamos a cerrar esto. Vamos a ver por último la gestión de tesorería previsional. Para ello vamos a ir a nuestra pantalla de tesorería previsional y vamos a generar un plan. Lo que permite la aplicación es unir documentos a cuentas de tesorería previsional. Aquí veremos algunos ejemplos. Podemos identificar esos cobros de clientes, podemos identificar esos pedidos y asociarlos a cuentas. Esta pantalla lo que me está mostrando son aquellos movimientos que están ya vencidos para que yo pueda gestionarlos, tanto facturas a proveedores como facturas de clientes. Aquí los vemos. Y vemos cómo están ya todos, menos el primero que vence hoy, están ya todos vencidos. Lo que podemos hacer es gestionarlos. Por ejemplo, este movimiento podríamos modificarlo. Vemos cómo tiene una fecha prevista y podríamos haber hablado con nuestro cliente, con nuestro proveedor, con el tipo de entidad que fuera y negociar una nueva fecha. En este caso, junio de 2007, podemos fijar que vamos a cobrar ese 24 del 6. Aceptamos, vemos cómo desaparece y ya estaría reflejándose en nuestro plan previsional. Vamos a cancelar aquí y lo que vamos a analizar es un poco más esta pantalla. Vamos a colocarla. Lo que vemos aquí es los distintos movimientos que nosotros hemos identificado. Vamos a resumir para ir analizándolo. Vemos cómo en entradas nosotros hemos querido identificar tanto las ventas, tanto los cobros de clientes, en este caso directamente en factura, como podríamos identificarles a través de pedido. Si hiciéramos un pedido de venta, ahora mismo podríamos ver el reflejo directamente en tesorería. Vamos a hacerlo. Vamos a ir a ventas, pedidos y vamos a hacer ese movimiento, un pedido futuro que podemos hacer con un cliente cualquiera, con una serie de artículos, los que fueran, un importe, 1000 euros, y vemos que le vamos a poner fecha prevista para el 26, para el 24 del 6. Guardamos y veríamos cómo tiene su reflejo a nivel de tesorería. Podemos configurar cualquier tipo de documento para que tenga su reflejo automático en la tesorería. Aquí lo vemos. Está saliendo parcialmente el importe porque este cliente tiene pago aplazado. Vemos cómo nos ha generado ya ese movimiento en tesorería previsional. Vemos no solo que podemos gestionar los cobros, sino también los pagos a través de esos pagos a proveedores, de las compras al contado. Podemos hacer movimientos manuales, podríamos identificar aquí cualquier tipo de concepto y grabar movimientos previstos que podamos tener y podemos guardar estos planes. Plan 01. Podemos guardar varios planes. ¿Para qué podemos utilizar esta opción? Podemos crear distintos planes previsionales de tesorería. Podemos tener escenarios más optimistas, menos optimistas, con previsiones más ficticias, menos, de forma que nosotros siempre vamos a tener los distintos escenarios, las distintas opciones de evaluación de nuestra tesorería. Lo tendríamos guardado y en cualquier momento podríamos abrir los distintos planes para incluso compararlos entre ellos. Con esto vamos a tener siempre la opción de tener en cada momento en la visión de nuestro cash flow dentro de la empresa. Como veis aquí podemos visualizarlo en distintos periodos de tiempo, anual, semestral, podemos visualizar valores originales y previstos o ambos, podemos visualizar saldos finales, iniciales o solo del periodo. Podemos visualizar distintos escenarios y guardarlos. De esta forma conseguiremos una gestión de tesorería mucho más avanzada que la mera gestión de saldos a través de las cuentas corrientes o de los bancos. Con esto habríamos visto de forma resumida
lo que sería la gestión de tesorería. Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas para que podáis hacer vosotros vuestras propias cuestiones. Vamos a esperar para que alguno tenga algún tipo de pregunta. Me preguntan acerca de la gestión de remesas. Me preguntan cómo se realizaría la gestión de descuentos de efectos o gestión del cobro. La gestión de tesorería, al igual que los demás módulos Primavera, es una gestión totalmente flexible. Dentro de la configuración inicial hay una serie de pasos por los que pasan las remesas, desde que el cobro es aprobado, el pago es aprobado, pasamos a remesarlo. En este caso sería el cobro de nuestros clientes, pasaría a ser aceptado y pasaría a ser remesado. De ahí pasaría a gestión del cobro, en el caso de que así lo negociemos con el banco, o descuento de efectos. En cualquier caso, podríamos ir gestionando los distintos estados, posibles impagos, posibles renegociaciones de la deuda en caso de impago, pago directamente. Todo esto es configurable en función de las características de cada cliente. Ya sabemos que el RP Primavera permite total flexibilidad a la hora de la creación de documentos y los movimientos entre ellos. Vamos a esperar por si hubiera alguna otra pregunta. Me preguntan si en tesorería previsional podemos trasladar cualquier tipo de documento. Efectivamente, no solo vamos a poder trasladar lo que serían los pedidos en firme o las facturas, sino cualquier otro tipo de documento que quisiéramos tener reflejo en nuestra tesorería. Cualquier documento que nosotros considerásemos oportuno trasladar a esa tesorería previsional podría ser trasladado. Vamos a esperar por si hubiera cualquier otra pregunta. No hay más preguntas. Damos por terminado entonces esta sesión acerca de tesorería previsional. Os emplazo, como siempre, a que propongáis vosotros vuestros propios temas para que sean tratados en sucesivos webcasts. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este webcast haya sido de su agrado y quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional.